Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class again. Recuerden que este canal está enfocado en gramática y escritura y hoy vamos a continuar viendo un tema que empezamos las clases pasaditas y es el tema del reporter speech. Claro que sí, en las clases pasadas estuvimos viendo la explicación cuando usamos este reporter speech y en la otra clase estuvimos viendo esos cambios que hay en los tiempos gramaticales cuando pasamos de discurso directo a discurso indirecto o reporter speech, como es conocido en inglés. Hoy ya nos vamos a enfocar en esos cambios que sufren los modal verbs o verbos modales cuando los pasamos a reported speech o a discurso indirecto o indirect speech, que es lo mismo. Por eso les aconsejo que vean antes las clasecitas que se las dejaré por aquí arribita de cuando explicamos qué era reported speech. Además, recuerda que te puedes suscribir aquí abajito para que sigas al tanto de todas las demás clases que voy a seguir explicando y también lo puedes compartir con otras personitas que lo necesiten, por supuesto. Bueno, entonces, empecemos. Vamos a hacer un repasito de lo que es el reported speech. ¿Qué es el reported speech? Decíamos que el reported speech o indirect speech, discurso indirecto, es cuando contamos lo que otra persona ha dicho, pero sin utilizar exactamente sus mismas palabras, sino nuestras propias palabras. Porque si utilizáramos las mismas palabras de esa persona, sería un direct speech. La clase pasada estuvimos viendo el reported speech en diferentes tiempos gramaticales, cómo cambiaban esos tiempos gramaticales. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en los modal verbs o verbos modales. Es decir, supongamos que en el direct speech o en un discurso directo, él dijo, he said, abro comillas. ¿Por qué abro comillas? Porque voy a decir las palabras tal cual las dijo esa persona. No voy a cambiar ninguna palabra. Entonces, por eso abro comillas. Cuando ustedes ponen la frase entre comillas, es porque ustedes al repetirla o al contarla no van a cambiar nada de esa frase. Así que esta oración quiere decir, he said, I will study French. Él dijo, yo estudiaré francés. I will study French. Esta fue la frase exacta que él utilizó. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no utilizo un direct speech, sino que voy a utilizar un indirect speech, es decir, un discurso indirecto o el reported speech? En el discurso indirecto, recuerden, ya no digo las palabras tal cual él las dijo, sino que ya va a haber un cambio. Y el cambio es que si yo utilizo el reported speech, en vez del will, voy a colocar would. Por lo tanto, la frase quedaría de la siguiente manera. He said that he would study French. Oración que quiere decir, él dijo que él estudiaría francés. Aquí coloco el that, pero no es obligación, ustedes lo pueden omitir. Pueden decir simplemente he said he would study French, pero pues a veces me gusta ponerlo, no hay problema. Entonces, como les decía, si ustedes van a repetir o van a contar lo que otra persona dijo y esta persona lo que dijo está en futuro con will, lo que ustedes van a hacer es que al contarlo en un reported speech o en un discurso indirecto, van a utilizar el would en vez del will. Y vemos que acá también cambio el pronombre, en vez de I will study French, colocó he would study French. ¿Por qué? Porque esa persona está hablando de sí misma. Entonces no voy a colocar I, sino que como está hablando de sí misma, en el reported speech coloco he. Él dijo que él estudiaría francés. Él está hablando de sí mismo. Bueno, ahora vamos con el can. ¿Qué pasa si la oración tiene este modal verb can? Por ejemplo, he said, él dijo, I can learn more words. Yo puedo aprender más palabras. Entonces, si ustedes van a repetir esta oración en donde esa persona usó el can, pues en el indirect speech ustedes colocarían could. Por lo tanto, la oración quedaría, he said that he could learn more words. Él dijo que él podía aprender más palabras. Acá pues estamos hablando del modal verb de habilidad, can. Cuando este es utilizado como habilidad, pues entonces en el indirect speech o en el reported speech lo pondríamos como could. He said that he could learn more words. Él dijo que él podía aprender más palabras. Ahora, ¿qué pasa si esa persona en su discurso directo utiliza el must? Sencillo, en el reported speech ya se va a pasar de dos formas, que sería el must o el had to, depende de lo que la persona quiera decir en el discurso directo, ya que el must puede ser usado para especular o también como obligación, obligation. Por ejemplo, he said, él dijo, debe de hacer frío o debe de estar frío. It must be cold. Como es una especulación, es algo que él está especulando. Si vamos a decir esta oración o vamos a contarla en un indirect speech o en un reported speech, no vamos a cambiar el must, seguiría igual. Entonces la oración quedaría, he said, it must be cold. Quedaría también con el must. Él dijo que debe de hacer frío o él dijo debe estar frío.
Mire que aquí no cambia. Ahora, ¿qué pasa si utilizo este must, pero para hablar de una obligación? Supongamos en este caso que él dijo, he said, I must water the plants. Debo regar las plantas. Si yo lo voy a pasar a un indirect speech, aquí voy a utilizar el had to. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una obligación. Por lo tanto, la oración quedaría en reported speech. He said he had to water the plants. Él dijo que él tenía o él debía regar las plantas. Como aquí estoy hablando de una obligación de algo que él dijo que tenía que hacer, es por eso que en el indirect speech utilizo el had to. Además, aquí también cambio el pronombre I por he porque él está hablando de sí mismo. Él dijo, yo debo regar las plantas. Entonces, si yo lo cambio a un indirect speech, yo diría, él dijo que él debía o tenía que regar las plantas. Ahora vamos con nuestro otro modal verb, may. Este también tiene dos formas de cambiar al indirect speech o al reported speech, y es el might y el could. Esto también dependiendo del contexto de lo que dijo esa persona. ¿Listo? Entonces, si en el indirect speech yo utilizo el might, es porque esa persona en su discurso habló de una posibilidad o possibility. O si esta persona en su discurso habló de un permiso, pues entonces en el indirect speech yo utilizaría el could para permission. Vamos con el ejemplo. Entonces supongamos que él dijo, he said, I may study French. Oración que quiere decir, yo quizás estudie francés o yo tal vez estudie francés. Entonces, como acá estoy hablando de una posibilidad, si yo voy a pasar esta frase a un discurso indirecto o a un reported speech, que es lo mismo, yo diría entonces, he said that, recuerden, el that es opcional, si quieren lo ponen o si quieren no lo ponen. He said he might study French. ¿Por qué? Porque ya si yo lo paso a un discurso indirecto, acá ya voy a utilizar el might cuando hablo de posibilidad o probabilidad. Ahora, ¿qué pasa si esa persona está hablando de permisos? Por ejemplo, he said she may leave work now. Ella puede dejar el trabajo ahora. Como esta oración está relacionada a un permiso, si yo lo voy a pasar a reported speech, quedaría he said she could leave work now. Ella podría dejar el trabajo ahora, es decir, de may pasaría a could en el indirect speech o en el reported speech. Ahora, algo que se me había olvidado comentarles y es que en el indirect speech o reported speech no usamos comillas porque como no estamos diciendo las palabras tal cual las dijo la otra persona, por eso no las usamos. Ahora, ¿qué pasa si esa persona dentro del discurso tiene los verbos modales como el would, el could, el should o el might? Sencillo, estos no cambian cuando los pasamos al indirect speech o al reported speech. Quedaría igual, would, could, should y might. Quedaría igualito, no cambian. Por eso acá lo señalo con esta flechita verde. Por ejemplo, él dijo, you should study harder. Usted debería estudiar más duro. Si yo lo voy a pasar a reported speech, quedaría, he said that. Aquí ya no voy a colocar you, sino que voy a colocar I. ¿Por qué? Porque si yo en el discurso directo que escucho de esa persona, él dice, usted debería estudiar más duro, es porque me lo está diciendo a mí. Por lo tanto, yo en el reported speech colocaría I. He said that I should study harder. Él dijo que yo debería estudiar más duro. Entonces recuerden, estos modal verbs señaladitos no cambian cuando los pasamos al indirect speech. Mire que acá el should fue igual en el direct que en el indirect. Listo, lo único que cambió fue el pronombre, que eso lo tenemos que tener muy en cuenta también y analizar la oración. Eso ya lo vimos en la primer clasecita de este tema, así que recuerden que por acá les voy a dejar el videito para que lo visualicen si lo quieren repasar antes de este. Ahora sí, vamos con el último. Supongamos que en la oración esta persona en su discurso utiliza el used to. Por ejemplo, he said, él dijo, Michael used to eat pizza. Michael solía comer pizza. En el reported speech quedaría, he said that, él dijo que Michael used to eat pizza. Es decir, también quedaría igualito. El used to en el direct speech, al pasarlo a reported speech, quedaría lo mismo. Estos serían entonces los cambios que sufrirían los verbos modales o los modal verbs si los pasamos a indirect speech o a reported speech. Ahora, aquí voy a señalar con el asterisco el will porque
Porque este will tiene una excepción cuando queda igualito en el indirect o reported speech. Sí, 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 como lo escuchan. Por acá les voy a dejar esa clasecita cuando ya la tengamos lista. Y es que en algunas ocasiones, ustedes aquí en el indirect speech también pueden colocar igualmente el will, pero en un determinado contexto que se los explicaré más adelante cuando veamos las excepciones de este tema. Deseo que hayan aprendido un montón. No, no, no. Recuerde que le pueden ayudar muchísimo a este canal si le dan un like a estos videos. Además, si se suscriben, por supuesto, si comparten este videito a otras personitas y activan la campanita de notificaciones. Y acá abajito pueden dejar en los comentarios algún tema que quiera que les explique. Con mucho gusto lo haré. Besitos.